muchas veces por la mañana tiene que salir el martes y el mismo martes por la mañana no está funcionando. Y eso ¡Ay, qué angustia! Yo solo de pensarlo. No, y no solo eso, sino que a mí lo que me pasa, para mí, o sea, el estrés máximo es que tienes que estar siempre como desarrollando 5 cosas a la vez, ¿no? No puedes estar centrado en un proyecto y cuando termino este proyecto hago otro proyecto, ¿no? Porque tengo este proyecto porque es para mañana, pero tengo martes viene Blanca Suárez con no sé qué cosa y el jueves siguiente viene no sé quién y otro es gigante completamente y vamos a tardar un mes en hacerlo. Entonces tengo que empezarlo ya porque lo quieren para Navidad y entonces es como tienes que estar avanzando cada día en muchas cosas a la vez, ¿no? Por eso el trabajo es un poco loco, pero por eso las impresoras nunca paran de funcionar, porque si no están haciendo una cosa de un proyecto, están haciendo otra de otro, de un futuro. Hola, soy Belén Cuquerella, friki de la impresión 3D de resina y las buenas impresiones sonoras. Y estoy aquí una semana más para acompañarte en un rato de café auditivo con algunos de los profesionales más impresionantes de este mundo a capas y héroes en el que nos gusta movernos. Bienvenidos a ¡Qué impresión!, el podcast en español sobre 3D, donde aprenderás y compartirás con los mejores las técnicas, novedades y evolución de una industria tan impresionante como desconocida. ¡Qué impresión!, porque nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión perfecta. Quiero dar las gracias a los patrocinadores que hacen posible que estos cafés auditivos lleguen a ti. Por un lado tenemos a Portachiavi, grandes ellos, gran persona Alejandro y grandes sus impresiones, porque son especialistas precisamente en eso, en impresiones de gran formato. Tienen además corte láser y fresadora y son distribuidores oficiales para España de la marca portuguesa Ratrick. Además, Alejandro sabe un montón de máquinas y consumibles, así que si tienes cualquier duda con lo que vas a necesitar para reparar tu impresora, ponte en contacto con ellos. Reparten por toda España, incluso en el extranjero, han repartido en más de 32 países y son de Asturias, que bueno, pues a mí me mola. Pásate por su web, www.portachiavi.es. Además, por ser oyente del podcast vas a disfrutar de un par de descuentos, un 15% para los filamentos y un 5% en las máquinas Ratrick. Utiliza nuestro mantra del podcast Soy impresionante en tu código de descuento para poder disfrutarlo. Si estás escuchando el podcast en las fechas que tocan, nos estamos acercando a Navidad, tenemos mucho que imprimir y ese descuento te puede venir muy muy bien. Hablando de grandes profesionales, vamos a hablar de nuestro segundo patrocinador de esta semana. Tenemos también a Impresoras 3D. Hay poco que te pueda decir de ellos que no conozcas. Son la mayor tienda online de impresión 3D de España. Vas a encontrar todo tipo de materiales, componentes y accesorios. Cuentan también con un servicio técnico para impresoras 3D de reparación. Y si estás empezando, si eres nuevo en esto, te van a ayudar, te van a brindar soporte y asistencia de forma gratuita con tu compra. Además tiene una academia online donde vas a encontrar cursos como por ejemplo de cura, de Prusa Slicer o de impresión de resina, o de diseño con Fusion 360, por ejemplo. Ya sabes, pásate por su web www.impresoras3d.com, el 3 con número, y descubre todo lo que tienen. Y ahora, ¿estás preparado para quedar impresionado? ¡Comenzamos! Está previsto que la población humana supere los 8.000 billones con B de seres humanos en breve. Pero en comparación con las hormigas se trata de una cifra menor. Recientes investigaciones sobre la población mundial de este insecto ponen la cifra cerca de los 20.000 billones, aproximadamente unos 2,5 millones por cada ser humano. Dicen que si los extraterrestres invadieran la Tierra pensarían que la especie dominante son las hormigas. Y es muy posible que tengan razón. Con más de 12.000 especies diferentes que luchan y pelean por el territorio, capaces de levantar aproximadamente 50 veces su peso o de tener el cerebro más grande del mundo animal, las hormigas son realmente una de las criaturas más fascinantes de la Tierra. En su trilogía Las hormigas, Bernard Weber, gracias a sus estudios de criminología, su experiencia como periodista científico y su fascinación por este artrópodo,
consigue construir un relato que engancha y que describe de forma pormenorizada y en parte científica el día a día de la vida de un hormiguero. Werber consigue en un estilo muy sencillo y comprensible introducirnos en el mundo de las hormigas y crea una trama criminal que podría asemejarse a un thriller policíaco. Es una lectura que de verdad recomiendo. Ojo que no vais a ver un hormiguero de la misma forma nunca. Nuestro invitado de hoy no es mirmecólogo ni especialmente amante de las hormigas, bueno, no lo sé, ahora nos lo dirá él, pero conoce muy de cerca a la pareja de hormigas más famosa de nuestro país. Original de Lugo, es ingeniero de diseño industrial y de producto por la Universidad de Ferrol, técnico en ingeniería eléctrica y electrónica y de comunicaciones. Ha trabajado para firmas como Philipp Bruni Design en Austria o para Dimalnox, desarrollando y diseñando mobiliario para tiendas del grupo Inditex como Zara o Pull&Bear. Y en la actualidad, como te decía, trabaja codo a codo con las dos hormigas más majetas y cachondas del mundo, ya que diseña y fabrica prototipos funcionales para la sección de ciencias del programa El Hormiguero. Hoy ha venido a divertirse a nuestro podcast Diego Padilla Díaz, más conocido por sus compañeros y amigos como Paddy. Lo mismo tengo que pagar derechos de autor a Pablo Motos, ya lo hablaremos luego. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme. Y me encantan tus intros, o sea, ya me escuché también algún otro episodio y siempre son como dignas de escuchar, está muy bien. Sí. Muchas veces no tienen especialmente que ver con el invitado, pero siempre intento que sean un poquito para vosotros, un mini regalo. No importa, merecen la pena. Bueno, si no has leído los libros de Werber, te los recomiendo, son realmente muy interesantes porque es verdad que habla de los hormigueros y de bueno, cómo trabajan y de un crimen y batallas entre ellas. Entonces es súper interesante porque es un libro policíaco, pero de hormigas y llegas a conocerlas y descubrirlas. Es una fricada, pero es muy, muy interesante, es muy chulo. Bueno, yo aquí en Singapur, hormigas no. Yo te podría, bueno, a lo mejor ofrecer un lizard, un dragón de Komodo, mucho mosquito dengue, pero como de hormigas tú ya tienes todos los días, ¿no?, de la semana. Pues, sí, señor. Vamos a empezar a hablar de lo nuestro enseguida, que no son las hormigas, pero con esta introducción y un poco la actualidad obliga, tengo que hacerte la pregunta. ¿Cómo son Trancas y Barrancas, así en las distancias cortas? Trancas y Barrancas, o los humanos que son Trancas y Barrancas, Juan y Damián, ¿los conoces mucho? A ver, Juan y Damián, pues sí, a ver, están, claro, trabajo todos los días con ellos. No es que comparta el día con ellos, ¿no? Porque como tenemos trabajos diferentes, ellos están como a lo suyo y yo a lo mío, pero sí que hablamos, sí que nos encontramos y nada, pues son lo que parecen, ¿no? Pues gente lo que parecen, ¿no? Gente estupenda y graciosísimos y rapidísimos a la hora de hacer gracias y hacer demás, ¿no? Porque no solo en el programa, sino es todo el rato en los ensayos y en todas partes. Tienen esa habilidad y la verdad es que es una maravilla estar con ellos. Hay gente, es verdad, que tiene esa sagacidad, esa rapidez, como dices tú, de sacarle a todo punta en un segundo. Eso es. Y luego estamos los que cuando nos vamos a casa decimos, ¡ay, tenía que haber dicho! ¿No? Claro, eso lo he hablado alguna vez con ellos y dicen que tienes un segundo para, ¿no? A lo mejor ellos en el programa que hacen algún comentario y que a ellos les pasa también, que les pasa todo el rato de que han hecho una broma y que pasan 3 segundos y se les ocurrió eso y dicen, mierda, era buenísimo, pero ya no lo puedo decir porque ya está que la siguiente pregunta, ya no puedo decirla, ¿no? Ya no tiene sentido. Y eso nos pasa a todos y a ellos también, pero a ellos menos. A ellos menos. Supongo que eso también se entrenará un poco, pero hay gente con mayor habilidad para eso, está claro. Bueno, dejando hormigas aparte, nosotros vamos a ir a nuestro friquismo, ellos a lo suyo, los mirmecólogos y Trancas y Barrancas a lo suyo, nosotros vamos a nuestro rollo de 3D. Decía en la presentación que estudiaste diseño de producto y que has trabajado para firmas como Philipp Bruni o Inditex.
Pero bueno, y vamos a andar un poquito más en eso. Pero ¿cómo llega hasta ti la fabricación aditiva y en qué momento viste que eso podía revolucionar un poco el modo de fabricar productos? ¿Cuándo descubriste tú el 3D? Bueno, pues yo el 3D lo descubrí en la carrera, que en el último año de carrera, que era 2013, 2014, no sé cuándo tuve la asignatura esa. Yo terminé en 2014, pero creo que la asignatura era el año anterior. Y bueno, pues ahí nos enseñaban un poco cómo funcionaba. Estaba empezando todavía, no existían ni las Prusa, ni siquiera, eran máquinas mucho más arcaicas todavía. Y entonces, bueno, nos enseñaban un poco pues cómo funcionaba, cuál era la teoría que había detrás, ¿no? Y todo eso. Entonces ahí había un proyecto en esa asignatura que era imprimir algo. Y yo en ese momento estaba haciendo el proyecto fin de grado, que era un coche, era un concepto de coche con SEAT. Y entonces lo que hice yo fue imprimirme la llanta, porque teníamos que hacer una maqueta. Entonces me imprimí la llanta de la maqueta. Y ahí fue cuando fue mi primer contacto, pero realmente no fui capaz de ver el uso que le doy ahora o que le vi más tarde, ¿no? Eso ya se potencial. Sí, eso se lo fui dando. Fue después cuando ya me compré mi propia impresora, cuando una época cuando volví a España después de Austria, que me compré mi propia impresora y estuve bastante tiempo con unos amigos de la carrera que sí que estaban muy metidos en eso porque estaban ayudando a un doctorado que estaba relacionado con la impresión 3D y yo pasaba mucho tiempo con ellos, entonces en esa época aprendí muchísimo de simplemente estar con ellos, ver cómo trabajaban, lo que hacían. Entonces me compré yo la mía, estuve con ellos, me estuvieron enseñando, estuvimos modificándola además y ahí fue cuando realmente le dediqué más tiempo y ahí fue cuando vi el potencial real que tenía. Ajá. Porque la tuya, la primera fue de montaje, de kit de montaje, ¿no? Era una Tebo Tarántula, decías. Sí, era estas que vienen así desmontadas completamente, no como ahora, oye, que vienen así como semi-ensambladas. Eso te iba a decir, que es que hoy en día ya, vamos. No, esas eran una locura, cada tornillito, cada tuerca, todo. Tardé varios días en terminar de montarla porque había que ajustarlo absolutamente todo. Pero bueno, también me gustó mucho montarla. El proceso, la verdad es que me parece que es muy positivo, ¿sabes? Al final terminas conociendo a la máquina también por simplemente el hecho de montarla. Sí, todos los que habéis montado vuestra propia máquina decís eso, que te ayuda a entender la máquina, a conocerla, a saber cómo trabaja, ¿no? Y que luego ayuda en los problemas que puedan surgir más adelante. Sí, además que ya cometes tantas cagadas durante el proceso, ¿sabes? Que al final es como que ya te empiezas a tener como una especie de ya relación con la máquina en la que ya terminas casi hablando con ella y diciendo a ver qué te pasa ahora. Sí, porque sí. Ahora vienen muy bien montadas y ya no tienes tantos problemas como antes. Antes era bastante más... Se establece una relación de pareja, ¿no? Un poco sí, con la máquina. Sí, era a veces frustrante. Pero... ¿Cómo te has levantado hoy? ¿Bonita? Sí, exactamente. Pero es verdad que también a ti te llega la máquina desmontada, empiezas a sacar cacharrería. ¿Dónde empiezas a montar eso que te puedas ir a la cama y lo dejas ahí a medias y tardas varios días, dices, en montarla? Se trabaja la paciencia, pues, se trabaja... invadiendo el salón completamente y nada, comiendo en el sofá. Tal cual. Pero da mucho más gusto esa primera impresión. Decías que imprimiste en la carrera una llanta, pero tu primera impresión con la tarántula, ¿la recuerdas? ¿A qué te refieres con mi primera impresión? Cuando con tu máquina en casa, la primera pieza que sacaste, ¿tienes recuerdo de ella o fueron pruebas o no? No, la primera impresión que yo hice creo que fue un Moai de estos que te descargan en CDs, que te recomendaban ahí de venga, haz esto y a ver cómo sale. Uh-huh. Pero sí, hubo muchísimas impresiones primeras de estas de prueba, de ese estilo, y después cuando ya estaba medianamente funcional, pues creo que no sé exactamente qué fue lo primero que imprimí, pero porque ya empecé a imprimir bastante, la verdad. En el momento que empezó a funcionar la máquina, empecé a hacer mis propias piezas, un poco para ver qué se podía hacer,
qué se rompía, qué no se rompía, cómo tenía que construir un poco las cosas para que no se rompiesen.